Hola a todos, vamos a hablar aquí un poco del bagua, de la visa bagua para los padres, que siempre estamos más hablando por todas partes del cónyuge, pero los padres que son víctimas de la violencia doméstica, y eso existe bastante en la vida real, señores. Entonces vamos a hablar de eso. Pues ahora estoy haciendo unos 3 casos de bagua padres también, señores, pero sí realmente califican, y estoy colectando las evidencias y cosas así, y voy a explicar aquí de bagua qué es bagua, quién califica, y sobre bagua padres. Entonces, de eso que vamos a hablar. Para los que no me conocen, soy Andrea Park, abogada de inmigración, licenciada en Nueva York, atendiendo clientes por todo el país. Y como siempre digo, la mayoría de nuestros clientes no son de aquí, son de lejos. Y para estos casos humanitarios, lo más importante no es tener el abogado en la esquina de su ciudad, barrio, pueblito, aldea, lo que sea, pero tener un abogado con mucha experiencia en la vida, en los casos humanitarios, y sobre todo que le escuche, que conozca su caso y que sepa y que personalice. Claro, se terminaron los días que solamente a vago anotaba algunos datos, unas 2, 3 horas hablaban rápido, nunca más miraba, mandaban una cosa genérica. No, no va a funcionar eso con esta administración. Tal vez solamente reciban el permiso con el ticket, a pesar de que con esta administración todo tarda, pero vamos a hablar un poco de eso. Por favor, para los que no se suscribieron a nuestro canal, suscriban a nuestro canal. Por favor, suscriban a nuestro canal. Cliquen el like. Sobre todo, compartan este video. Comenten de dónde nos están mirando, cómo están las redadas en sus ciudades, estados, lo que sea, señores. Entonces, vamos a hablar de bagua. La bagua es una visa humanitaria, claro, para las víctimas de la violencia doméstica, a pesar de que el nombre bagua significa Violence Against Women Act. A pesar del nombre women, no es para mujeres solamente, es para hombres también. Y ya hice un video, los hombres califican igualito que las mujeres en este país. Y los hombres, yo sé que son víctimas de la violencia doméstica. Lo que pasa es que es en esta sociedad que siempre los hombres, en mi parecer, los hombres son las víctimas silenciosas, porque tienen vergüenza de hablar, a pesar de que los padres también tienen vergüenza de hablar. Por eso es que yo sé que es caso verdadero cuando por la forma de reaccionar y todo de nuestros clientes. Entonces, señores, la visa bagua puede calificar tanto para hombre como mujer por igual, y los hombres son víctimas de la violencia doméstica. Tal vez no tanto de la violencia física, pero es más emocional, financiero y verbal. El control que ejerce la otra parte más poderosa y cosas así. Entonces, ustedes, para calificar por la visa bagua, generalmente tiene que estar, voy a hablar un poco de la calificación, elegibilidad general. Tiene que tener un cónyuge, esto es bagua en base al cónyuge, tiene que tener una pareja, tiene que estar casado en el papel, donde sea, pero casado legalmente. Claro, la violencia tiene que haber ocurrido dentro de ese tiempo y en los Estados Unidos. Entonces, tiene que estar casado en el papel con un ciudadano o residente permanente, señores. Entonces, para poder ajustarse a la residencia permanente, generalmente no debe tener pecado como el castigo permanente o deportaciones. A veces todavía podría tener pecados, pero tiene que estar conectado con el abuso, con la violencia doméstica. Entonces, este es para bagua de cónyuge, violencia doméstica entre cónyuge, que también existe mucho, pero aquí vamos a hablar de bagua padre para aquellos padres que tienen hijos ciudadanos 21 años
o mayores de edad. Y ahora tiene que tomar mucho cuidado con bagua padre, porque yo sé que muchos han sometido bagua padre hablando del abuso del hijo cuando era o hija menor de edad, pero ahora tiene que mostrar el abuso a partir de los 21 años para arriba, señores. Entonces tiene que tomar mucho cuidado. No sé cómo esta administración va a resolver esos casos sometidos. De cualquier forma, bagua padre, no es fácil ganar estos casos actualmente, especialmente con todo lo que está habiendo. Por eso es muy importante siempre buscar un abogado con quien hable usted, que conozca su caso y que personalice, coloque las evidencias y que entienda muy bien de estos casos, porque muchas veces interpretar lo que es una violencia doméstica, porque la violencia doméstica no es solamente física, entonces es difícil a menos que sea un psicólogo, una psicóloga especializada en eso para interpretar. Por eso yo estudio, leo mucho también sobre la psicología también, señores. Entonces, no solamente, especialmente en los casos donde no hay golpes, es más difícil. Piensa que puede ser que no sea víctima de la violencia doméstica, especialmente en el caso de los padres. Lo que yo he mirado de mis clientes, señores, Dios mío, es muy difícil hacer abrir la boca a uno de mis clientes, una madre que es víctima de su hija terrible, y ella ni quiere. Hace años ella ya tenía que haber sometido ese caso de bagua antes, pero tiene vergüenza, tiene miedo. Fueron sus familiares que me contactaron y me hablaron. También una de sus hermanas hizo la visa T conmigo, ya está con su permiso y todo. Entonces, finalmente le convenció a la hermana a comenzar su caso de bagua, pero es muy difícil porque por eso es que yo sé que es una víctima verdadera, porque la madre no quiere hablar, piensa que contar lo que su hija le hace, que es hablar mal de ella, y tiene tanta vergüenza que yo tengo que hablar con la hermana, que fue la hermana que siempre me hablaba de las cosas horribles que hacía. Y las cosas horribles, señores, no es golpe, especialmente entre hijas y madre. A veces puede haber golpe de repente, empujarlo en la pared como ocurre con esta chica, o echarlo en el suelo. Esas cosas ocurre, y eso es bagua también, pero también en el caso y de eso no hay prueba, claro. Entonces con el bagua padres, lo más importante, señores, especialmente si quieren hacer el ajuste, es no tener pecados, excepto una entrada ilegal, a menos que pueda conectar todos esos pecados. Tal vez un DUI, una violencia doméstica, o una deportación, o una o más entradas ilegales al abuso doméstico. Pero de los hijos todavía es más difícil, especialmente que ahora requiere que el abuso, la violencia doméstica haya ocurrido después que el hijo o la hija cumplió 21 años o más. Entonces, este cliente que estamos haciendo el bagua, tiene solamente una entrada ilegal y no tiene más ningún pecado, y tiene mucha vergüenza de hablar de las maldades que la propia hija lo hace, ¿sabe? Y claro, la evidencia más importante es la declaración, pero la declaración en detalle, no es esos genéricos todos iguales, señores. Tiene que ser en detalle. Con esta administración no va a pasar las mismas historias, los mismos hechos que he mirado, señores. Pero bueno, entonces, esta hija, hasta la amenaza de llamar a la inmigración, le saca todo su dinero, y eso muchas veces es difícil de tener la evidencia física de eso. Entonces, como con esta administración y con la que vendrá, no sabemos, porque ahora estos procesos humanitarios, como se volvieron demasiados populares, con tantas acusaciones de fraude aquí, fraude allí, ahora tenemos que tomar mucho más cuidado. Entonces, a mí me gusta documentar especialmente a esta madre que todavía vive con la hija, que ya tiene unos 27
17 años de edad, pero siempre le amenaza que le va a llamar a la inmigración y como tiene testigos, nosotros anexamos, por ejemplo, cartas de testigos diciendo la maldad que la persona le hace. También le deja intencionalmente la casa inmunda, le trata a la madre como una esclava a sí mismo, porque dejar la casa inmunda y que limpie de vez en cuando, de repente, yo jamás hice a mis padres eso, entonces, pero de vez en cuando tal vez no sea una extrema crueldad, pero para hacerlo todos los días, lo que se vuelve, lo que parece simple, señores, cuando se vuelve casi todos los días demasiado frecuente, se vuelve una crueldad, pero es tan sucio que deja la casa intencionalmente y la madre tiene trabajo full time, el día entero trabaja. Entonces, si le deja la casa entero intencionalmente, hasta animalitos cría, hámster creo, y huele mal y es ella que todos los días dice que le obliga a limpiar, lavar todo, cocinar el día entero, tiene que dejar la comida hecha y jamás le presenta a nadie como si fuera su madre. Eso a primera impresión no parece nada. Para mí es una extrema crueldad. Mi propia hija tiene su marido o su noviecito, su pareja y nunca me presenta y le dice a su pareja que es mi nani, ¿sabe? Eso ya es una extrema crueldad. Extrema crueldad, señores, no significa que tiene que estar encadenado, darle cachetada, golpearlo, eso también, pero en la vida real, hoy en la sociedad moderna, no es más eso. Entonces, por eso es que muchas personas tienen dificultad de diferenciar si son víctimas de la extrema crueldad. Todos los días hacer la misma cosa, tratarle como si fuera una esclava básicamente y también amenazarle que le va a llamar a la inmigración, que le va a dejar, que se va a morir, dice que se va a suicidar si la mamá no le da no le pasa todo el dinero que gana. Entonces ustedes se imaginan y muchas veces la mamá o el papá puede estar enferma como esta víctima que está enferma y no puede ni siquiera hacer cirugía porque tiene que pasar todo el dinero a la persona que lo está maltratando. Estos son casos de extrema crueldad, señores, especialmente cuando la madre vive siempre con mucha preocupación, con mucho miedo, pero también puede ser porque a veces escucho, dice que puedo aplicar por la visa VAWA por estrés, pero el estrés es parte de la extrema crueldad, señores. Esta administración con todo lo que está habiendo, yo estoy todos los días estresada, no son solamente ustedes, yo vivo estresada, a veces me caigo en depresión, no quiero más ni vivir en este país si no tuviera mi marido, ¿sabe? Yo quería vivir en mi país que ahora para mí está mucho mejor que esto, pues la moneda es igual que el dólar, tal vez unos centavos menos, como el dólar australiano, es más seguro, ¿sabe? Pero bueno, para ustedes ver, a veces nosotros los abogados que enfocamos en estos casos simplemente usamos unos vocabularios más fáciles. La extrema crueldad sí causa el estrés y el estrés, como mi hermano es médico, entonces dice, el estrés es el mayor causador de todas las enfermedades y que lo agrava más. La mamá vive también con un estrés tan inmensa que la enfermedad que ella tiene se va agrandando, se va quedándose cada día peor, señores. Entonces, todo esto, claro, yo tengo el récord médico de la madre, señores, y también yo le pedí cartas de testigo también de la gente. Estos son asuntos secretos familiares, ¿no? Entonces casi nadie sabe porque ella misma me dice, su hija es buena, es normal fuera. Yo le dije, claro, tiene que ser normal afuera, si le hace eso va a ir a presa así en la cara, le dije, ¿sabe? Pero cartas de testigo porque ella tiene, a veces si no tiene,
el abogado o la abogada creativa que conozca su caso va creando. Esta cliente jamás pensó que iba a tener que podrían usar como evidencias. Ella misma siempre pensaba que no tenía nada. Entonces, su récord médico, hasta la cuenta bancaria, siempre cerrada, sin dinero también. Después, yo le mandé sacar fotos de los millones de zapatos, vestidos, bolsas de marca, esos carísimos que la hija colecciona, mientras que la madre vive limpiando casas, no tiene ni siquiera para pagar su tratamiento médico, señores. Entonces, todo eso ustedes pueden colectar como evidencia y más. Yo soy demasiado creativa y muy estricta, así a tal punto que, ¿sabe? Eso no significa que todos ustedes, los padres o madres que me están viendo, tienen que tener esto. Todo va a depender del caso y el abogado o la abogada que se enfoca en estos casos y que entienda lo que es una violencia doméstica, lo que es una crueldad extrema, le va analizando y ayudando. Pero como les digo, la evidencia más importante son solamente, es la declaración. Y antes, cuando yo trabajaba en organización sin lucro, muchas veces eso ya era suficiente, pero ahora ya estamos en tiempos diferentes. Entonces es mejor hacer documentado, especialmente que el porcentaje de aprobación de estos casos cada vez se va disminuyendo por todo lo que está habiendo, pero los casos bien hechos, verdaderos, bien argumentados y documentados todavía se aprueban, señores. Entonces no se desanimen, que todavía las personas están arreglando. Está más lento, pero todavía es posible. Entonces, más una vez, señores, cliquen en el like, compartan este video, suscriban a nuestro canal, coméntenme de dónde me están viendo, de cuál ciudad, cuál estado, y hasta el próximo video.